Hay misterios que no se explican, se contemplan. Hoy no vemos un signo exterior, vemos el corazón de Dios. En este séptimo día de la novena a la Sagrada Familia, oramos para reconocer que Dios no se quedó lejos. Dios se hizo cercano. Dios puso su tienda entre nosotros. Te invito a presentar tus intenciones, escribe tu petición o deja un corazón en los comentarios para que oremos juntos como familia. Y le decimos al Señor, Señor, no siempre entendemos tus caminos, pero hoy creemos que tú has venido a habitar nuestra historia. Con este mismo espíritu damos paso a la escucha de nuestro Santo Evangelio de hoy. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Por ella se hizo todo, y nada llegó a ser sin ella. Lo que fue hecho tenía vida en ella, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino para dar testimonio como testigo de la luz, para que todos creyeran por él. Aunque no fuera él la luz, le tocaba dar testimonio de la luz. Ella era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por ella o por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Han nacido no de sangre alguna, ni por ley de carne, ni por voluntad de hombre, sino que han nacido de Dios. Y la palabra se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único, en él todo era don amoroso y verdad. Juan dio testimonio de él. Dijo muy fuerte, de él yo hablaba al decir, el que ha venido detrás de mí ya está delante de mí, porque era antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos y cada don amoroso preparaba otro. Por medio de Moisés hemos recibido la ley, pero la verdad y el don amoroso nos llegó por medio de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios, Hijo único, nos lo dio a conocer. Él está en el seno del Padre y nos lo dio a conocer. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ahora dejamos un espacio para reflexionar. Meditemos en cómo Dios sigue habitando nuestra historia a través de este pasaje. Y le decimos al Señor, Señor Jesús, tú eres la palabra hecha carne. Tú has venido a habitar entre nosotros. Hoy te abrimos nuestra vida, nuestro hogar y nuestro corazón. Quédate con nosotros, ilumina nuestra oscuridad y enséñanos a vivir como hijos de Dios. Amén. Con esta confianza damos inicio al rezo de la coronilla a la Sagrada Familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Primera intención. Oremos por nuestras familias. Señor, hoy creemos que tú has querido habitar en nuestras familias. No somos hogares perfectos, pero somos hogares visitados por Dios. Quédate con nosotros y haz de nuestras casas un lugar donde tu palabra viva. San José, hombre justo y obediente, enséñanos a confiar en Dios cuando no entendemos. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda intención. Por quienes dudan del anuncio de Dios. Señor, hay corazones que aún no logran reconocerte. Tu palabra vino al mundo, pero no todos la acogieron. Danos un corazón dispuesto, capaz de recibirte y de creer que tú eres la luz verdadera. San José, hombre justo y obediente, enséñanos a confiar en Dios cuando no entendemos. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera intención. Por quienes estamos esperando una respuesta del Señor. Señor, a veces esperamos señales claras, respuestas inmediatas. Hoy creemos que tú ya estás con nosotros, incluso cuando no vemos resultados. Enséñanos, Señor, a confiar en tu presencia fiel. San José, hombre justo y obediente, enséñanos a confiar en Dios cuando no entendemos. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta intención. Por quienes están cansados de esperar y sienten que Dios guarda silencio. Señor,
Cuando todo parece oscuro, tú eres la luz que brilla en las tinieblas, una luz que no se apaga, aunque no la comprendamos. Sostén a quienes hoy se sientan cansados y recuérdales que tú ya estás aquí. San José, hombre justo y obediente, enséñanos a confiar en Dios cuanto no entendemos. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta intención, por nuestras intenciones personales. Señor Jesús, tú conoces cada intención que traemos ante ti. Hoy no solo te pedimos, hoy te recibimos. Queremos acogerte y vivir como hijos de Dios. En silencio pongamos al Señor nuestras intenciones. Y decimos, San José, hombre justo y obediente, enséñanos a confiar en Dios cuando no entendemos. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Por la intercesión de la Sagrada Familia, Espíritu Santo, enséñanos a decir sí y a confiar en el plan de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos a acoger a Jesús en nuestra vida cotidiana. Que aprendamos de María a guardar la palabra en el corazón, de José a proteger la presencia de Dios y de Jesús a vivir como hijos del Padre. Que nuestra fe no sea solo palabras, sino vida transformada. Amén. Gracias por orar con nosotros en este séptimo día, la novena de la Sagrada Familia. Comparte esta novena, suscríbete y deja tu comentario. Eso ayuda a que la palabra llegue a más corazones. Que el Señor te bendiga y te guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones.